Gloria a Dios. Gracias por permitirnos una vez más compartir la palabra del Señor con usted y su familia. Y pues vamos a estar leyendo ahí en Isaías 53, versículo 1 en adelante. Y el tema de hoy lo estoy titulando Amor despreciado y desechado. Así que prepare su Biblia y abra su corazón para el mensaje que Dios tiene para usted en este momento. Y voy a leer ahí en Isaías 53, versículo 1 en adelante, y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí en Isaías 53 está describiendo esa obra redentora de Cristo Jesús por todos nosotros como pecadores. Así que ahorita en esta semana estamos nosotros celebrando la pasión de Cristo Jesús, ¿verdad? Recordando lo que Él padeció por nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Así que vamos a abrir nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios tiene en su palabra santa para cada uno de nosotros. Y pues cuando hablamos de Semana Santa o Semana Mayor, muchas de las veces no se hace conciencia de qué es lo que significa esto en sí. Algunos piensan que es un tiempo para tomar vacaciones, para ir y visitar a nuestros familiares o ir a otros lugares como se acostumbra a hacer. Y pues también hay otras personas que simplemente es un tiempo de fiesta. Así es como lo toma en la gran mayoría de la humanidad. En otras ocasiones hay personas que celebran el Día de la Coneja, ni siquiera celebran lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y no es porque lo ignoren, sí lo saben, saben que Cristo Jesús murió por sus pecados, pero no celebran en este tiempo absolutamente nada de lo que Él hizo. Celebran el Día de la Coneja y lo nombran de esa manera. Llevan a los niños a los parques o por ahí a un lugar donde hay arbustos, pasto, esconden los huevos que supuestamente la coneja puso, pero la coneja no pone huevos, y pues celebran eso, el Día de la Coneja, y es un momento donde ellos junto con sus niños están pasándola bien, y hasta ahí es aquel día para ellos. No saben por qué lo celebran, el Día de la Coneja, si no pone huevos la coneja. La coneja, si usted investiga un poco acerca de esto, es una mitología
Algunas mitologías dicen que es la diosa de la fertilidad, pero otras mitologías, por ejemplo la mitología maya, también tiene esto de la coneja, pero según esto es la diosa del amor, pero también está relacionada como diosa de la muerte, maléfica. Y pues no tiene nada que ver con la verdadera Pascua de Cristo Jesús. Absolutamente nada. Esto de la coneja es algo que Dios abomina. Es algo que Dios abomina, Dios aborrece. Todas esas prácticas, y muchas de las veces se está llevando a los niños pues a practicarlo, a formar como un hábito, ¿verdad? Y pues es algo que se está metiendo a los niños a practicar algo que Dios aborrece. Esto es idolatría y Dios condena toda idolatría. Así que tenga mucho cuidado. Lo de la coneja y las prácticas de la coneja es algo que a Dios no le agrada. En primer lugar, vamos a ver que el Señor Jesús ha sido despreciado y desechado. Dice ahí en el versículo 3, Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Todas estas celebraciones que se llevan a cabo fuera de lo que es la verdadera Pascua es despreciar y desechar a Cristo Jesús. Una vez más, en el tiempo cuando Él fue llevado a la cruz del Calvario fue porque lo despreciaron y lo desecharon los suyos. Dice la palabra del Señor que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo despreciaron, lo desecharon, y también dice la palabra de Dios que la piedra fue desechada por los edificadores, hablando de Cristo Jesús. Así que toda celebración contraria a la palabra de Dios, contraria a la verdadera Pascua, es una forma como se está despreciando y se está desechando a mismo Señor Jesucristo y a su obra de amor por cada uno de nosotros. Así que nosotros debemos tener cuidado. ¿De qué manera celebramos la Pascua? Lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por toda la humanidad es algo que nosotros debemos valorar, no debemos menospreciar, debemos nosotros entender de qué manera fue que lo hizo, por qué lo hizo. Así que la Pascua, si usted quiere entender un poco acerca de la Pascua, dónde inició, por qué inició la Pascua, si usted lee en Éxodo capítulo 12, ahí fue donde inició la Pascua. En Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel ya se estaba preparando para salir de la esclavitud de Egipto, Dios le dice a Moisés que una familia debería encerrarse en casa por aquella noche, matar un cordero, y la sangre del cordero debería marcar los dos postes de la puerta y el dintel de la puerta por fuera de la casa. Y cuando pasara el ángel que iba a matar al primogénito de cada familia, iba a ver la sangre del cordero en los postes y en el dintel de la puerta, y aquella familia estaba protegida, guardada por Dios mismo, por la sangre del cordero que había muerto ahí en ese hogar.
y esa sangre era la marca de perdón de parte de Dios para esa familia. Así que ahí fue donde inició esa Pascua, o la Pascua de la cual nosotros ahora celebramos. ¿Por qué? Porque ese cordero que murió para marcar la puerta de esa casa, de esa familia, era un prototipo o una figura del cordero el cual nosotros celebramos, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es ese cordero. Y más adelante lo vamos a estar viendo, pero esto es para que entendamos dónde inició la Pascua y qué era lo que en sí significaba esa Pascua en ese tiempo, y para entender por qué es lo que significa ahora en nuestro tiempo. Así que Éxodo capítulo 12 usted lo puede leer y lo puede entender. Jesús, el Señor Jesucristo, es la Pascua verdadera. Él es la Pascua que ahora nosotros celebramos. Juan el Bautista reconoce a Cristo Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, al ver al Señor Jesucristo, declara que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que el Cordero que murió en aquella ocasión en medio del pueblo de Israel allá en Egipto, era la figura del verdadero Cordero, que es Cristo Jesús. Él es el verdadero Cordero. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así, que nosotros, ¿verdad? Dice, somos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros somos lavados y perdonados por esa sangre. Así que Cristo Jesús dice, con la sangre preciosa de Cristo, la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa es como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que la sangre de Cristo Jesús es como la del cordero, pero en sí Él es quien tiene la sangre que nos quita el pecado a nosotros. En Apocalipsis 1:5 dice que Él nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Usted puede leerlo ahí en Apocalipsis 1:5 y habla de que Él nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Así que esa sangre es la sangre que nos libra de la misma muerte, así como aquella noche libró de la muerte y libró del dolor de morir a aquel primogénito, pero también a toda la familia. No padecieron, no sufrieron la muerte del primer hijo de la familia, pero en sí Cristo Jesús no solamente libra al primogénito, sino que nos libra a todos. Me libra a mí, libra a mi esposa, libra a mi familia completa, y a usted y a toda su familia. Así que Cristo Jesús es ese Cordero sin mancha que quita el pecado de todo el mundo. Así que Cristo Jesús es la Pascua verdadera. Él es ese Cordero que murió por nosotros. Así que una vez más, vuelvo a repetir, no es la coneja
que supuestamente puso los huevos allá en el pasto. No, esa no es la Pascua. Esa es una mentira de Satanás. Cristo Jesús dice que Satanás es mentiroso desde el principio y de lo suyo habla. ¿Por qué? ¿Por qué salen todas estas cosas queriendo ocupar el lugar de la verdad de Dios? Porque Satanás es quien está introduciendo esas mitologías, esas creencias vanas y falsas, y de hecho está enredando a las personas con todas esas creencias para que ellos caigan en descrédito delante de Dios y sean juzgados por sus propios pecados. Así que toda persona que practica estas cosas está cayendo en una condenación, en el pecado de la idolatría delante de Dios. Muchos dicen: ay, pero no le hago daño a nadie, es solamente un juego que yo puedo celebrar junto con mi familia. Pues déjeme decirle que aunque lo haga con esa inocencia, va a ser juzgado. Dice la palabra de Dios que el pueblo perece o muere por falta de conocimiento. Si usted está escuchando todo esto, ahora Dios le está dando la oportunidad de que salga de la ignorancia. Usted mismo indague, usted mismo busque la verdad de Dios. No haga cosas que vayan a meterlo en una condenación espiritual. Así que usted mismo celebre la verdadera Pascua con sus niños, con su familia. Enséñeles la verdad de Dios. Enséñeles cuál es la verdad de la Pascua y quién es la Pascua verdadera, que es Cristo Jesús. Así que no menosprecie al Señor Jesucristo. Enseñe a sus hijos a no menospreciar a Cristo Jesús. Precisamente eso es lo que nosotros podemos ver en nuestros días, que Él es despreciado, Él es desechado y pues es menospreciado. Dice ahí en el versículo 3, menospreciado y no le estimamos. Así que usted comience a estimar o a valorar lo que Cristo Jesús hizo por usted, por sus hijos, por toda su familia. Despreciado y desechado entre los hombres. No fue solamente en aquella ocasión que fue llevado a la cruz del Calvario, sino ahorita, en ese tiempo, por muchas personas. Es despreciado y es desechado en medio de toda la gente. Así que celebre correctamente la Pascua de Cristo Jesús. En segundo lugar, el Señor Jesús sufrió por amarnos a todos nosotros. Él sufrió porque nos ama con todo su corazón, con toda su alma y con todo su espíritu. Precisamente por eso fue que el Señor Jesús murió ahí en la cruz del Calvario. Fíjese nada más como dice en el versículo 4 y versículo 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue lacerado, azotado. Él fue golpeado, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo aquí en estos versículos. Ahora, Él también sufrió burla,
se mofaron de él, se burlaron de él. Ahí en Marcos capítulo 5, no pierdan Isaías 53, y ahí en Marcos capítulo 15, versículo 16 y en adelante dice así. Fíjese nada más lo que él sufrió antes de llegar a la cruz del Calvario. Dice ahí: entonces los soldados les llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, a los demás soldados. Hicieron fiesta burlándose de él. Versículo 17. Y le vistieron de púrpura, como vestir a un rey, y poniéndole una corona tejida de espinas, unas espinas tejidas, se las pusieron en su cabeza y le aplanaron aquellas espinas, como si fuese una corona, pero esta corona era de dolor. Le clavaron aquellas espinas en su cabeza y comenzaron luego a saludarle, y ellos dice que se hincaban y decían: salve rey de los judíos. Se burlaban, se estaban burlando de él. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Puesto de rodillas, le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido o burlarse de él, le desnudaron la púrpura, le quitaron aquella capa, aquella ropa del rey, y le pusieron sus propios vestidos, los vestidos de él, y le sacaron para crucificarle. Se estuvieron burlando de él, lo golpearon hasta llenar. Imagínense, todos los soldados de aquella compañía estaban golpeándolo y estaban burlándose de él, y él no decía absolutamente nada. Él resistió aquella burla, aquellos golpes. ¿Por qué? Por amor a usted, por amor a mí. Fíjese lo que dijo Cristo Jesús antes de llegar aquí. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a sufrir por amor a usted, por amor a su familia, por amor a mí y a mi familia y a todos los que creen en él. Cristo Jesús dijo esto en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él estaba poniendo su vida por usted. Por amor a usted, por amor a mí, es que él resistió aquellos latigazos. Los látigos de los romanos, en la punta tenían unos ganchos de metal que al dar el latigazo se clavaban en la carne, y al estirar, al jalar el látigo, arrancaban el pedazo de carne. Cristo Jesús estuvo resistiendo esos latigazos y aquellos jalones que le daban para arrancar la carne y derramar su sangre. Él lo hizo por amor a usted. Él sufrió los dolores del menosprecio, las burlas, tantas cosas que él sufrió cuando él podía librarse con su gran poder. Él no echó mano de su poder para salvarse a sí mismo. Él no echó mano de su poder para librarse de aquellas injurias, de aquellas burlas, de aquellos golpes. No echó mano de ese poder cuando pudo haberlo hecho. Él estaba echando mano de su poder para salvarle a usted, para salvarme a mí de nuestros pecados. Que nuestros pecados nos iban a hacer tanto daño por toda la eternidad. Por eso él mejor resistió esas burlas
y esos golpes que estaba recibiendo en ese momento. Pero no solamente los recibió en ese momento, sigue recibiendo latigazos, burlas de tanta gente que no quiere saber absolutamente nada de él. Él sigue recibiendo ese menosprecio. Él sigue recibiendo la indiferencia de las personas cuando dicen: yo no quiero nada, no necesito nada, no quiero nada de la religión. Pero no están rechazando la religión, están rechazando al Señor Todopoderoso que vino a morir por usted en la cruz del Calvario. Es ahí donde cambia todo el asunto. Están rechazando al Señor y Salvador que vino a morir por todo el mundo. Pero lamentablemente no todo el mundo va a ser salvo. No todo el mundo, porque dice que todos los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que aquellos que no creen en Él ya están en condenación. Así que los que no creen en Cristo Jesús, los que no reciben a Cristo Jesús, los que no abren su corazón a Cristo Jesús, ya están en condenación. Lo único que los puede librar de esa condenación es que en este momento reconozcan que han pecado contra Él, que lo han menospreciado, que se han burlado de Él, que lo han dejado a un lado. En este momento es necesario que usted doble sus rodillas y pida perdón al Señor por menospreciarlo y hacerlo a un lado. Cristo Jesús no abrió su boca al sufrir porque nos ama. Ese es el otro punto. No abrió su boca. Se quedó callado. Dicen en el versículo 7, Isaías 53, 7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjese nada más. No abrió su boca, lo dice 2 veces en el mismo versículo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Son 3 veces, porque dice enmudeció y no abrió su boca. Él siguió caminando hacia la muerte de cruz. En silencio, él caminaba hacia la muerte. Él estaba angustiado, dice aquí en este versículo. Él estaba afligido. No quiere decir que él no sentía dolor, que no sentía aflicción, que no sentía angustia. Él estaba cargando con toda la angustia que yo podía llevar, que usted podía llevar al llegar nosotros al juicio final. Él cargó con mi angustia, Él cargó con mi aflicción, Él cargó con todo lo que yo podía experimentar si llegaba a la presencia del Todopoderoso y fuese juzgado. Él llevó lo que me tocaba a mí, lo que le tocaba a usted. Así que él iba caminando, cargando aquella angustia, no solamente lo mío, no solamente lo de usted, no solamente lo de mi familia y lo de la familia de usted, sino de todo el mundo. Aunque lamentablemente muchas personas del mundo no creen en él. Él cargó todo. Y aun cuando ya lo llevó, si no creen en él, van a ser juzgados por la decisión de ellos. Él ya lo pagó.
¿Por qué tiene que ser juzgada la persona? Él iba caminando hacia la cruz del Calvario. Él mostró que sentía toda aflicción, todo dolor, y era el dolor y la aflicción de nosotros, de usted, de todo el mundo, mía. Él sufrió todos los dolores de todas las personas. Fíjese nada más lo que dice ahí en el versículo 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó mi dolor, el dolor de usted, en silencio, sin abrir su boca. Él no se defendió a sí mismo. ¿Por qué decidió él esto? ¿Por qué decidió él sufrir en nuestro lugar? ¿Por qué decidió él llevar esos dolores de nosotros, de usted y míos y de todas las personas en su corazón, en su cuerpo? ¿Por qué lo decidió? Porque usted y yo no lo íbamos a poder resistir. Y aun cuando nosotros hubiésemos muerto, no nos podíamos salvar a sí mismos. Él lo resistió porque Él es el Señor y Él nos estaba dando la salvación en Él, en su obra, en su amor, en su redención, en su misericordia. Él llevó nuestras enfermedades ahí. Fíjese nada más lo que el Señor hizo. Y este es el otro punto. Aun cuando nosotros lo despreciamos muchas veces, nos ha sanado con ese amor tan grande. No solamente Él enmudeció, no solamente Él guardó silencio, sino que nos sanó. Precisamente por eso Él no hizo nada para defenderse a sí mismo, porque Él, al llegar ahí a la cruz del Calvario, al morir Él, en nuestro lugar, Él nos estaba dando la sanidad total a usted, a mí, a todo el mundo que cree en Él y lo confiesa. Dice ahí, una vez más en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Por qué se cayó Él ahí, se enmudeció y no dijo absolutamente nada? Porque Él estaba llevando mis enfermedades, las enfermedades de usted, en su cuerpo, y las iba a clavar en la cruz del Calvario. No decía absolutamente nada. Porque si Él hubiera intervenido, Él hubiera impedido morir Él mismo ahí en la cruz del Calvario, entonces estábamos tan perdidos usted y yo como jamás nos lo hubiésemos imaginado. Él llevaba nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, dice ahí en el versículo 4, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjese nada más, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesús también sufrió nuestras enfermedades. Créame que ahí, en la cruz del Calvario, tal vez tuvo Él ahí hasta temperatura, tuvo fiebre del dolor
de tantos golpes que recibió. Imagínese las espinas en su cabeza. Si usted y yo nos espinamos una mano, hasta sentimos que se nos quiere reventar aquel dedo por la espina. Pues a él se las clavaron en la cabeza. Su espalda estaba completamente desgarrada por los látigos, los latigazos que él recibió. Sin lugar a duda que hasta temperatura él tenía, unos dolores inimaginables. Dice la palabra del Señor aquí mismo que él estaba hasta desfigurado. Dice ahí en el versículo 2, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué quiere decir? Que estaba desfigurado. Si usted lee detenidamente este versículo 2, él estaba hasta desfigurado de tantos golpes y tanto martirio que le dieron ahí. De tal manera que ni siquiera se podía reconocer de tantos golpes que le dieron. Su rostro, su cuerpo lleno de sangre. En lo personal, yo creo que para cuando él llegó a la cruz del Calvario y fue clavado ahí, él ya había derramado mucha sangre durante todo el camino por tantos golpes que le habían dado ya. Ya había derramado mucha sangre por aquellas espinas y esa sangre ya estaba aquí en su rostro. Lo que sucedió ahí en la cruz del Calvario, los clavos en sus manos, en sus pies, fue para drenar lo que quedaba de sangre en su cuerpo. Duró horas ahí en la cruz del Calvario, colgado, agonizando, asfixiándose. Todo eso él padeció. ¿Por qué los romanos clavaban a las personas en la cruz? Porque era una muerte lenta y desesperante. Le ponían esos clavos en los pies para que se levantaran y ellos mismos en medio de la agonía y la asfixia resistieran más y no se murieran rápidamente. Cristo Jesús estuvo sufriendo todo eso ahí en la cruz del Calvario. Pero ahí es donde Él estaba clavando nuestros pecados en su cuerpo. Ahí es donde Él estaba clavando nuestras enfermedades en su cuerpo. Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Lo dice aquí en Isaías 53, 4. Precisamente cuando estoy orando por los enfermos, o por mí, o por mi familia, yo digo, Señor, tú llevaste nuestras enfermedades y las clavaste ahí en la cruz del Calvario en tu cuerpo. Y nos has hecho libres, nos has sanado a nosotros. Haz que tu palabra se cumpla, Señor, en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de esta persona o de esta familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y a ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por darnos a tu Hijo amado Jesucristo, en quien nos has hecho sanos y salvos para la gloria de tu nombre. Usted lo dice, usted lo declara y usted recibe el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida de usted. Así que si hay alguien que está padeciendo allí en casa alguna enfermedad, corra usted y declare esta palabra de Dios en la vida de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija,
o de su familia, quien sea, su padre, su madre, su amigo, su amiga, quien sea, lleve esta bendición. Pero declare, antes de declarar esto, declare: tú eres mi Señor y mi Salvador, y yo te doy mi corazón y mi alma. Y que la persona aquella también declare lo mismo: Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Tú me has rescatado con tu sangre poderosa. Lava mi vida, lava mi ser completo con tu sangre y borra todos mis pecados. Cuando usted o las personas lo hacen de esta manera, entonces el Señor ya clavó las enfermedades ahí en la cruz del Calvario, porque usted lo ha confesado. He podido guiar a tantas personas a hacer esta oración de arrepentimiento delante del Señor, confesándolo a Él como su Señor y Salvador de su vida, y después de esto pidiendo: Señor, sáname, sáname, Señor. Y por haber confesado a Cristo Jesús, viene aquella sanidad. El Señor nos sana primeramente en lo físico, en lo espiritual también, y en lo emocional. Fíjese nada más: sanan mi espíritu, mi alma, y después el Señor sana mi físico. Cuando el Señor sana mi espíritu, con su salvación sana mi cuerpo, porque también llevó las enfermedades espirituales, físicas y emocionales. Esas enfermedades emocionales son las del alma, los sentimientos, las emociones. Es la tristeza, la amargura, el odio, el rencor. Todo eso el Señor sana. Y es momento de decir: Señor, perdóname por todo lo que yo siento. Dice en Mateo 11:28, Cristo Jesús dice así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas cargas son espirituales, son emocionales y son físicas. Pónganlas en las manos del Señor. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, entre las personas. Lo sigue siendo en nuestro tiempo, pero en el caso de usted tome la decisión si lo quiere desechar o lo quiere confesar como su Señor y Salvador. En este momento, si usted quiere ser bendecido, bendecida, quiere ser sano, sana, incline su rostro y diga: Señor Jesús, yo te pido perdón por haberte despreciado, por haberte hecho a un lado, Señor, en tantas cosas y en tantas ocasiones. Perdóname, lava mis pecados con tu sangre poderosa. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Reina en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, y en todo mi ser. Sana mi espíritu, sana mi mente, sana mi alma, sana mi físico, sana mi corazón y todos mis sentimientos. Señor, perdona mis pecados y enséñame a perdonar a aquellos que me ofenden. En tu nombre, Jesús, te lo ruego y pongo todo en tus manos. Bendíceme a mí y bendice a mi familia. Hoy te confieso como el Cordero que murió en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados, en Cristo Jesús. Y gracias, Padre Celestial, por la salvación que me das a través de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente. Celebre la Pascua correctamente. No haga celebraciones que a Dios no le agradan. Cuando usted confiese a Cristo Jesús, dele gracias
porque Él es su Señor y su Salvador. Usted recibirá la bendición de parte de Dios cuando hace la voluntad de Dios con todo su corazón. Dios le bendiga ricamente.